2014 en la Sala Bolognesi, siendo las 8 de la mañana 45 minutos, con la asistencia de los congresistas Humberto Lai, Emiliano Apaza y Víctor Crisólogo. Vamos a suspender unos segundos para que el ministro de Economía y Finanzas, el señor Alonso Segura Bassi, pueda constituirse aquí en la Comisión de Vivienda y Construcción del Parlamento Nacional. Entonces, suspendemos unos segundos para recibir al ministro de Economía. Hoy día vamos a tocar el tema de la devolución de los aportes a los fonavistas. Hay que hacerlo con anticipación en vista de que ya la segunda quincena del mes de diciembre comenzará a hacerse efectiva estos aportes. Necesitamos los montos ya definitivos, los procedimientos y todos los detalles que deben saber todos aquellos que tienen derecho a conseguir la devolución de los aportes mencionados. Así que hoy día va a ser una sesión importante, un tema de interés nacional que está pendiente del país. Unos segundos para recibir al ministro de Economía y Finanzas. Reiniciamos la sesión, ya está con nosotros el ministro de Economía y Finanzas, economista Alonso Segura Bassi. Le damos la bienvenida, ministro. Es un tema de interés nacional, por lo que le hemos convocado, en vista de que ya van a comenzar la devolución de los aportes de los fonavistas a partir de la segunda quincena de diciembre. Queremos darle información de primera mano, ya definitiva, a los fonavistas, a efecto que vean qué van a hacer, cuáles son los procedimientos que van a seguir, cuáles son los montos que van a recibir. Así que, con ese propósito, le vamos a dar el uso de la palabra. Gracias por constituirse acá en el Parlamento Nacional. Y en el uso de la palabra, el ministro de Economía y Finanzas. Sí, buenos días a todos, congresista Lescano, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que es muy provechosa y conveniente una invitación de este tipo para poder aclarar algunas especulaciones, informaciones imprecisas que se han venido dando con respecto al tema del FONAVI. Y espero esta sesión sea importante para poder aclararlo, ¿no? Es un tema muy importante y, como dijo el congresista, ya falta relativamente poco tiempo para comenzar los pagos a los fonavistas, entonces esperemos que esa sesión sea productiva, ¿no? Quiero aprovechar solo un comentario adicional. Hoy día también es un día, en términos de votación del Pleno, muy importante. Hoy día es la segunda votación de un proyecto de ley de reactivación que se remitió al Congreso hace unos meses, que contiene dispositivos muy importantes para poder coadyuvar a una aceleración en el crecimiento de nuestra economía. Esperemos y confiamos en que el Congreso tenga bien votar a favor en esta segunda votación, ¿no? Sin más, quería hacer una presentación breve de los antecedentes y la situación, los procedimientos que se ha seguido
los marcos normativos en todo este proceso de devolución de los recursos del FONAVI. La presentación tiene básicamente 4 partes. Voy a hablar de los antecedentes y las competencias respectivas de los entes involucrados, la naturaleza de los recursos del FONAVI, que como todos sabemos ha venido cambiando en función de distintos fallos en el tiempo, el efecto del proceso inflacionario en Perú, que definitivamente ha tenido impacto en la determinación de los recursos a devolver, y el estado situacional, que imagino es también una parte interesante e importante para conocerse en términos de mecanismos, financiamiento y procedimiento. En términos de cronología de los entes competentes, el FONAVI, el Banco de Vivienda del Perú se crea el 1 de junio del 79, los aportes comienzan a constituirse en ese momento, se crea la UTE FONAVI el 18 de abril de 1992, también mediante ley 25436. Esto posteriormente cambia a el MEF Colfonavi el 21 de agosto del 98, mediante ley 29696. El 2004, bueno, estos son los aportes, el 2004 se crea en el Ministerio de Economía y Finanzas la Comisión de Liquidación del FONAVI, mediante Decreto Supremo 070 en junio del 2004, y finalmente, por ley 29625, del 8 de diciembre del 2010, surgió un referéndum, se crea la comisión ad hoc para el FONAVI, comisión ad hoc que tiene, digamos, las competencias para determinación de distintos aspectos relacionados a la recuperación de los recursos y al pago que vendrá digamos, que se iniciará en unas cuantas semanas y que continuará de ahí en adelante. ¿Cuál es la cronología de la devolución en particular? Como dijimos, la ley se crea en 1969 por decreto ley. El 2001 hay un fallo inicial del Tribunal Constitucional que indica que el FONAVI es un tributo. De ahí, ese fallo tiene vigencia hasta el año 2007. En el año 2007, el mismo TC, digamos, revierte ese fallo e indica en ese momento que el FONAVI ya no es un tributo. A raíz de eso, el 2008, nuevamente se pide precisión del fallo, el TC precisa ese fallo e indica que mantiene su decisión de que no es un tributo, pero, entre otras cosas, indica que se puede excluir a beneficiados en recursos de devolución. A eso voy a remitirme posteriormente. Hace precisiones importantes en términos de qué corresponde para devolución individual, qué corresponde para devolución colectiva y a quienes no corresponde devolución. La ley 29625 del 8 de diciembre del 2010, ley de devolución del dinero en FONAVI, también indica que la devolución es el total aportado y ahí se crea la comisión ad hoc para la devolución y administración y recuperación de recursos. Esta es la comisión encargada y la que maneja toda la información oficial con respecto al tema de FONAVI y en general, de manera general y particular, la información que voy a transmitir proviene de miembros de esa comisión que he pedido me informen al respecto. El 26 de octubre del 2012, el TC aclara que procede de devolución individual, aporta al trabajador, pero también devolución colectiva. Como les dije, de eso voy a hablar en detalle en unos momentos. Finalmente, por ley 30.114, se especifica cómo se hace la devolución a los trabajadores y que la devolución es por periodo aportado, y en esta determinación, entiendo, ha tenido una alta incidencia el factor inflacionario que de otra manera hubiera licuado los recursos. ¿Pueden adelantar la siguiente? Allá. Okay. ¿Qué indicaba la ley 29625? Varias cosas. Lo primero indicaba que el total a devolver, que corresponde devolver el total actualizado de aportes, ¿okay? Del trabajador, empleador, Estado y otros. Se conforman cuentas individuales, se aplica tasa de interés legal efectiva
que es sustancialmente menos que inflación, dicho ese paso, y crea la comisión ad hoc, con miembros, 2 miembros del MEF, 2 de la ONP, 2 de la SUNAT y 3 de la Asociación de Fonavistas del Perú, de los pueblos del Perú. ¿Okay? Esta es la comisión encargada de la devolución de los aportes y de la administración de los recursos. Congresista Guamaya, buenos días. Guayama, buenos días. También establece que hay 8 años para proceder al pago, es decir, tenemos todavía un periodo, una ventana relativamente larga para poder proceder a la devolución, como indiqué, y como han manifestado los miembros de la Comisión ad hoc, y esa información que he transmitido también personalmente en función de lo que ellos han indicado, se estaría en condición de comenzar a repartir, a distribuir para un primer grupo antes. El proceso de recuperación de información, de validación, es un proceso largo y por eso se va avanzando en oleadas. Y finalmente indica que hay una priorización en la devolución de los aportes, que se prioriza a aquellos que son mayores de 60 años de edad. Posteriormente, y como ya indiqué previamente, hay una sentencia del TC del año 2012 que hace unas precisiones al respecto, que indica que la devolución de los aportes de los trabajadores es solamente para devolución individual aquello que los trabajadores aportaron, es decir, no corresponde devolución individual para lo que fueron aportes de empleadores o aportes del Estado. Indica también expresamente que los aportes de empleadores y aportes del Estado y otros, para ello corresponde crear un fondo colectivo y solidario para fines de vivienda. ¿Okay? Esto no es devolución individual. Y también genera criterios de exclusión, es decir, aquellos que ya han recibido beneficios directos o indirectos del FONAVI no van a ser beneficiados con recursos porque ya lo fueron previamente. Y es estricto cumplimiento de esto y otros mandatos legales que va a proceder la devolución. Finalmente, la Ley 30.114, amparada o siguiendo lo determinado por el fallo del TC, precisa que el total de aportes recaudados de trabajadores se hace mediante información recolectada del MEF, la SUNAT y la ONP, que tienen los registros oficiales, digamos, de los aportes. Los beneficiarios, acá se establece todo el reglamento, son aquellos que se registraron hasta el 31 de agosto del año 2014, es decir, hasta hace un par de meses, excluidos, como indica el fallo del TC, aquellos que ya fueron beneficiados de manera directa o indirecta. La cuenta individual va a ser conformada en función de periodos de aportación, no de montos aportados, de manera de poder mitigar el efecto distorsionador que genera la hiperinflación que se generó en el periodo, entre el periodo de aporte y ahora los periodos de devolución, y especifica que la priorización es mayores de 65 años de edad y discapacitados. Entonces, por eso se empieza y de ahí se va bajando, en la medida que se va también encontrando información y se puede ir contrastando la información. La fórmula de cálculo es dividir el total de recursos entre la cantidad de beneficiarios por el número de periodos aportados, y en función de eso se determina un valor cuota mensual, y con ese valor cuota se realizan los pagos. Importante señalar, aclarar, desmentir nuevamente: nadie de la comisión ad hoc, nadie de órgano ejecutivo ha indicado que se va a hacer pagos mensuales, cuotas mensuales. Se hace un pago, ¿ok? Se calcula en función de valor cuota, se computa el número de meses aportados y se hace un pago. La naturaleza de los recursos del FONAVI, como indiqué, digamos que sobre la base legal, las leyes vigentes en los distintos momentos del tiempo fue mutando. ¿Cómo nace? Nace como una contribución con un fin específico. ¿Cuáles eran estos fines específicos? Construcción de viviendas, créditos para fines de vivienda, obras de saneamiento, obras de electrificación e infraestructura sanitaria, refacción de centros recreativos, tratamientos de vías locales y nacionales, entre otros. Y también se especifica que era naturaleza solidaria y colectiva, no cuentas individuales. Bajo este marco normativo y legal es que se utilizaron los recursos del FONAVI para estos fines específicos, como mandaba la ley en el momento, en las leyes vigentes, en los momentos respectivos. Entonces, en función de eso, y acá ponemos una cronología simple, desde el 79 hasta el año 2007, que es cuando se emite el segundo fallo del TC, el que dice que no es tributo. En el interín, recuerden, en el 2001 ya había el TC indicado y constatado que efectivamente era un tributo. Se usan los recursos del FONAVE de manera legal, con las normas legales vigentes en esos momentos, para los fines que ya se indicaron.
construcción de viviendas, créditos con fines de vivienda, saneamiento, electrificación, infraestructura sanitaria, refacción de centros comunales y recreativos, tratamiento de vías locales y nacionales, del 69 hasta el 2007. El 2007, el fallo del TC cambia e indica que la naturaleza es diferente y dice ya no es tributo, no debemos considerarlo de tributo. Y a partir de ahí cambia y se pasa a, digamos, a la recuperación en función del fallo y los fallos posteriores aclaratorios y leyes sobre la materia. Acá no los quiero aburrir, eso queda para la revisión de ustedes, los distintos dispositivos legales que han venido normando tanto los aportes, los usos, como después la naturaleza y la forma como se irá la devolución. Finalmente, como indiqué, el fallo el segundo fallo del TC cambia la naturaleza, indica que ya son recursos privados, indica que no son recursos que formen parte del presupuesto público, el sector público, indica específicamente no son fondos públicos, ¿okay?, que es importante, y la devolución no es gasto público. ¿Okay? Entonces, importante cambio en la naturaleza de los recursos. ¿Por qué es importante entender las tasas de aporte al FONAVI y discriminar lo que fue aportes del empleador y aportes del trabajador? Porque la base legal para la devolución hace esta distinción importante e indica qué parte corresponde devolver al trabajador de manera individual y qué parte corresponde de manera colectiva. Y ahí lo que podemos ver es que los aportes del trabajador, si bien es cierto, los aportes que se hacen al FONAVI fueron en promedio bastante más altos, la mayoría de ellos, la porción más significativa, fue aportada por empleadores que corresponden ir a un fondo colectivo. La parte que corresponde al trabajador, ahí vemos que fue mutando en el tiempo, pero en promedio, durante la vida de los aportes al FONAVI, fue de poco más de 1% mensual, 1.14%. Acá lo podemos ver en la siguiente filmina. No sé si pueden bajar la luz un poco para que se note, pero no se nota con los colores. Podrían, para que se vea, les agradecería así. Pero creo que a veces visualmente es más fácil entenderlo en términos del área. Es solo un minuto y ahí lo... Bueno, no sé si pueden ver esa barrita azul chiquitita que durante un periodo de unos poquitos meses sube y después es bien planita. De toda esa área, la que corresponde a evolución individual es la azulita, que es una parte bastante, digamos, proporcionalmente bastante pequeña. De eso es lo que estamos hablando para la devolución individual, ¿okay? Y es bastante importante. Buenos días, congresistas, ¿cómo están? ¿Okay? Entonces, eso con respecto a la precisión de los marcos legales y qué es lo que corresponde devolver a cada quien. Pasamos ahora, congresista. Para dejar constancia, está presente también el congresista Leonidas Guayama, congresista Tomás Zamudio, congresista Josué Gutiérrez y Justiniano Apaz. Ministro, puede continuar con la exposición. Muchas gracias, congresista. ¿La luz puede restablecer la luz, creo, o va a haber otro cuadro? No, creo que está mejor así. No sé. Así mejor, ya, conforme. Se ve un poquito mejor, lo que pasa es que no sé. Ok, estado situacional del proceso de devolución. Si avanzamos, por favor. Ahí está. A ver, ¿cómo es el proceso de devolución? Lo primero es, tenemos que recabar información de las distintas entidades oficiales que tienen los registros para poder contrastar la información que se ha hecho en los formularios de declaración. MEF, SUNAT y Banco de la Nación, acá hay que contrastar que efectivamente lo que ha sido declarado por los presuntos aportantes efectivamente fue así, ¿no? El paso 2 es, se registran los aportantes. Ese proceso, como indicamos, ya concluyó el 31 de agosto. En principio hay 1.176.368 potenciales beneficiarios. ¿Por qué digo potenciales? Porque tiene que cruzarse esta información
con los registros oficiales, que en muchos casos lo que indican es solamente si existe aporte o no existe aporte, o sea, si se aportó, ¿no? Entonces, te permite verificar que la historia de aportación corresponde a lo indicado. ¿Por qué digo también potenciales? Porque ya hay algunos casos en que se ha identificado que que están contabilizados dobles, es decir, ha habido algunos aportantes que han presentado más de un formulario, entonces están considerados más de una vez, ¿no? Entonces ahí tenemos que ir depurando. En realidad la comisión ad hoc tiene que ir depurando, por una función del Ministerio de Economía y Finanzas. La parte 3 corresponde a la exclusión de beneficiados en evaluación, que es lo que estamos haciendo, es decir, depurando los registros, ¿no? Y ahí hay una serie de razones, la comisión ad hoc puede indicarles con mayor precisión cuáles son, pero, digamos, algunas que, digamos, son obvias, aquellos que han presentado más de un formulario, entonces han contabilizado más de una vez, aquellos que en realidad no cuentan con historia oficial, porque efectivamente no aportaron, o las historias no cuadran, hay que precisar cuáles son los periodos de aporte, etcétera, etcétera. Después corresponde el cálculo de la devolución, y el cálculo de devolución se hace en términos de criterios que están establecidos en la ley, se plasman en el reglamento, pero son de la ley. Como decimos, es el monto aportado entre el número de beneficiarios por el número de meses aportados, es decir, el monto aportado total dividido entre el total de meses persona aportados, de ahí se saca el valor cuota, y para cada persona, el monto específico del valor de esa persona se calcula por ese valor cuota, por el número de meses que se verificó que efectivamente aportaron. Entonces, es un cálculo bastante directo que está especificado en ley. En términos de las actividades operativas que tiene que realizar la comisión ad hoc para poder proceder al pago, son todos estos pasos. Aprobación del fondo a devolver, una aprobación del formato del certificado de aportaciones, aprobación del fondo a devolver, aprobación de la cantidad de beneficiados, primer padrón, valor de un periodo mensual, una resolución administrativa del padrón de beneficiarios, publicación del diario oficial del peruano, aprobación de transferencia de dinero al Banco de Nación y pago a beneficiarios. Ese es el proceso de aprobación que va a verse en las próximas semanas. Se está terminando de recopilar la información. He constatado con los representantes del Ejecutivo en la comisión ad hoc y lo que me indican es que efectivamente la fecha de devolución para el primer grupo de aportantes sería antes de fin de año, lo cual indica que estos procedimientos tienen que culminarse antes de fin de año. Entonces estamos hablando de unas cuantas semanas para que hagan todos estos. Todos estos procedimientos, una vez que tienes la información que ya le están terminando, son bastante rápidos y de ahí pueden proceder al pago del primer grupo. ¿Cómo estamos en términos de los fondos disponibles para pagos? Los recursos, hay la transferencia del MEF a la comisión ad hoc. La última información que me fue remitida al solicitarlo a la comisión ad hoc es que hoy día, bueno, el 31 de octubre en realidad, no hoy día, había un poco más de 890 millones de soles líquidos ya recaudados para comenzar los procesos de devolución. ¿De dónde se nutre y se va a seguir nutriendo estos recursos para la devolución? De ingresos financieros que generen estos recursos, de la recuperación y cobranza de créditos. Voy a hablar en un momento de las acciones que está realizando la comisión ad hoc, según he sido informado, para poder realizar estas cobranzas, y transferencias del Banco de Materiales Fondo Revolvente, conforme también va recuperando. La comisión ad hoc, como indiqué, está abocada a todas estas tareas de cobranza, con lo cual este fondo va a ir creciendo y va a permitir nutrir de recursos para ir pagando a las distintas oleadas de fonavistas cuya información vaya siendo validada. Como indiqué previamente, recuerden que hay una ventana de 8 años para proceder al pago. Los pagos se hacen estrictamente en función de fallos de normas legales, pero la decisión ha sido conforme se vayan depurando, no esperar hasta tener a todos los fonavistas porque tenemos que hacerlos esperar mucho tiempo, conforme se va validando, la comisión ad hoc va validando la información, proceder a los pagos semestrales en camadas. Cada 6 meses se van sacando pagos. Como indicamos, el primero sería antes de fin de año. ¿En qué consiste, si entramos en mayor detalle, la cartera por cobrar?
Hay distintas fuentes a las cuales se les está haciendo acciones de cobranza. Primero es el cobro de créditos directos, que son deudas para obras de electrificación y saneamiento. Ahí tenemos, entre otros, empresas de saneamiento EPS, que son deudores importantes, y empresas eléctricas, que también son otros deudores. Contribuciones reembolsables. Así como hay créditos directos, también hay deudas de EPS 100 por el lado de créditos directos, pero también contribuciones reembolsables y también empresas eléctricas. O sea, son deudas de distinta naturaleza, pero los deudores en algunos casos pueden ser los mismos. El Pronamach, que se usó para financiamiento de créditos en el ámbito rural, las recuperaciones que se hagan de este programa, se usó para afectados al terrorismo, que es reconstrucción de viviendas en crédito a 15 municipalidades y también a los afectados en Tarata, créditos para conexiones domiciliarias, hubo población beneficiada en electrificación y saneamiento y la beneficencia pública para programas de estugrización de inmuebles. En todos estos casos la comisión ad hoc está llevando a cabo acciones de cobranza. El fondo colectivo. Como indicamos, la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2012 precisa que los recursos aportados por el Estado, los empleadores u otros al FONAVI se realizan a través de un fondo colectivo, la devolución se realiza a través de un fondo colectivo y solidario, destinado al mismo fin para el cual fue constituido el FONAVI, en este caso la satisfacción de la necesidad básica de vivienda de los fonavistas, que constituye un fin constitucionalmente adecuado. ¿Okay? Fondo colectivo, la recuperación la composición de este fondo colectivo está supeditada a la determinación previa, y esto es importante, la determinación previa del monto recaudado de los aportes de los trabajadores requerido para el proceso de evolución individual. Es decir, lo que se está haciendo es, de estos recursos, sabemos la proporción que es aporte de trabajadores, aportes de empleadores, de los recursos que se van recuperando, digamos, de la olla común, lo que se está haciendo es privilegiando la devolución individual. ¿Okay? O sea, digamos, podría haber sido otro criterio, vayamos haciendo porcentualmente, descomponiendo lo que es colectivo, fondo común y aporte individual, lo que se ha hecho, porque el marco legal sí lo permitía, decir, llenemos primero, digamos, todos los recursos posibles para devolución individual y después iremos construyendo el fondo colectivo. En aquello que es posible, digamos, tomar esa decisión, ¿no? La comisión ad hoc, como indiqué, se encuentra en proceso de recuperación de los recursos ordenada por el marco legal vigente y se requiere la emisión de un reglamento que constituye el fondo colectivo previa la realización de los procesos para la devolución individual que será próximamente. Entonces, ese es básicamente el estado de situación del proceso de evolución de los aportes del FONAVI y resumiendo, como indiqué, el proceso está ya bastante avanzado, ya se cerraron los procesos de inscripción, se está en etapa de depuración. También ha indicado la comisión ad hoc, requerí también, le pregunté a los miembros representantes del Ejecutivo sobre esta información y me indican que efectivamente, como se ha manifestado públicamente, antes de fin de año se procede con el primer grupo, que serían, digamos, por lo menos 60.000 fonavistas, y de ahí en cuotas semestrales, en grupos semestrales, van depurando y van incorporando nuevos beneficiarios, digamos, para que califiquen para la devolución. Entonces, eso es lo que quería comentarles y estoy abierto a sus preguntas, señores congresistas. Muchas gracias. Gracias, ministro, por la explicación, detalles importantes que nos ha dado, vista de que ya se acerca la fecha de la devolución que se ha dispuesto por la comisión ad hoc y por el gobierno. No sé si algún señor parlamentario desea hacer alguna pregunta sobre la explicación dada por el ministro de la devolución de los aportes a los fonavistas. Congresista Guayama tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Por intermedio, saludar al ministro de Economía y agradecerle por la explicación que nos ha dado el día de hoy, ¿no? Ministro, bueno, usted ha sido claro el día de hoy diciendo pues que la devolución de aportes va a ser en una sola cuota, no va a ser cuotas mensuales como se venía estipulando por un sector ¿no? No, supongo que de algunos fonavistas, supongo, ¿no? Nos ha dicho también que son
3 fonavistas, bueno, 6 del Ejecutivo, 3 de los mismos fonavistas, son 9 fonavistas en total que conforman el comité, perdón, 9 personas en total que conforman el comité ad hoc, ¿no? La vez pasada vinieron los miembros de la comisión y al parecer los 3 miembros del FONAVI no estaban participando en la reunión, ¿no? ¿A qué se debe? No sé si los han invitado, ¿no? O cuál es el motivo que cree usted que no están asistiendo, ¿no? Y lo otro, ¿de dónde sale, por ejemplo, de dónde salió esta información? ¿Usted cree de dónde salió que se iba a pagar cuotas mensuales, ¿no? Y lo otro, que por qué los fonavistas dicen que el aporte a su devolución es mucho más dinero, ¿no?, de lo que se está considerando. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde sale esta información, ¿no? ¿Qué criterio ellos piensan, están tomando, que no está tomando la comisión ad hoc? Eso mayormente, ministro. Pues de medio, presidente. Gracias, congresista Guayama. ¿Algún otro parlamentario? Congresista Crisólogo. Presidente, y un saludo al señor ministro y a todos los colegas presentes. Quisiera que sea de repente un poquito más claro en este aspecto sobre la ley 29.625, o nos aclare, que dice que la devolución va a ser total, de una forma actualizada, de todos los aportes que se van a hacer, no tanto los aportes del trabajador, empleador, Estado y otros, ¿no?, de acuerdo a la ley 29.625. Se va a devolver totalmente los aportes de los trabajadores y, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional, a ver aquí que nos aclare un poquito, dice que solo la devolución de aportes va a ser solo la devolución de aportes de los trabajadores, devolución individual. Esto que nos aclare un poquito porque no me ha quedado muy claro. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Crisólogo. ¿Algún otro parlamentario? Congresista Pasa. Justiniano Apasa. Gracias, señor presidente. Previo atento saludo al señor ministro. Dicho sea de paso, el honor de conocerlo personalmente. Esto de los fondos de FONAVI viene siendo sumamente especulado en la población. Se ha vendido ilusiones a un pueblo que necesita que sean objetivizados sus aspiraciones de su devolución. Es un derecho, porque hay muchos aportantes que no han gozado por ninguna razón los fondos que se ha aportado. Como tal, deben de tener el derecho no solamente de lo aportado, incluso debe tener los intereses que ha generado esto. Estoy hablando de aquellos que nunca han sido beneficiados con un préstamo o porque no se puede generalizar tampoco. Y en tal sentido, nosotros creemos de que esta venta de ilusiones no debe continuar. Debemos ser claros. De los 800 millones que se dice, hay perspectivas de que aumenten, se están tomando medidas de que se tenga más cantidad. Quisiéramos saber eso por un lado. Por otro lado, debe fijar fechas, porque la devolución, desde que se aprobó tal medida, no se está dando fechas, cuándo se va a iniciar. Porque esto de la recopilación de datos incluso está dando lugar a ciertas especulaciones, no solamente de algunos funcionarios, sino también de algunos pseudos dirigentes que dicen representar algún sector, ¿no?, que incluso por llenar un formulario vienen manifestando hacer gestiones directas. Es decir, se ha convertido en la manera de no fijar una fecha, está determinando que hayan especulaciones. Por eso, señor presidente, por su intermedio, le decimos, ¿cuándo van a ser estos plazos? ¿Cuándo se va a comenzar? ¿Y cuánto va a ser en forma definitiva para que la gente tenga
que atenerse a lo que va a recibir, ¿no? Esto en forma concreta. Gracias, congresista Justiniano Apaza. Congresista Emiliano Apaza. Muchísimas gracias, presidente. Un saludo al señor ministro de Economía. A través suyo, señor presidente, igualmente a los colegas parlamentarios. Presidente, dos realidades distintas. El día de ayer hemos sesionado en esta comisión también de vivienda, donde hay mucha queja de no igualdad en viviendas, no tenemos acceso a una vida digna porque no hay saneamiento básico, legal, no hay un saneamiento en las diferentes urbanizaciones, periferias de una ciudad, de un pueblo del Perú profundo, presidente. Yo no sé si realmente este fondo ha estado orientado a esto, porque es un fondo colectivo y solidario, su nombre lo dice el presidente. Porque tenemos 1000 aportantes, en mi modo de idea, presidente, yo creo que los 1000 no pueden beneficiarse, porque de lo contrario el fondo no alcanzaría. De lo contrario, presidente, no alcanzaría el fondo. En todo caso, yo no sé si el año de trabajo que tenemos, si algunos se han beneficiado en esto, bien por ellos, pero bien, este fondo es solidario, porque tenemos que ser solidarios unos a otros como peruanos, como seres humanos, como cristianos. Pero hoy estamos haciéndole un problema por estos temas. Realmente, yo concuerdo con la idea de mis colegas, que si aquel que verdaderamente no se ha beneficiado directamente, tiene el justo derecho para que se devuelva. Pero hay otros que se han beneficiado directo, indirecto, ¿no? Por préstamos, por ejemplo, en banco de vivienda, en temas de saneamiento, en temas de electrificación, porque hoy inclusive estos sectores están en deuda, no han pagado, porque realmente, finalmente, el que ha tenido acceso a estos préstamos no los ha pagado porque el Banco de la Vivienda se ha desactivado, ya no tiene dónde pagar y finalmente hasta el día de hoy no cobraron los que se prestaron ahí, presidente. Claro está, creo, en la mañana la exposición del ministro, hay una comisión ad hoc que seguramente ellos están evaluando, son 9 integrantes. En su momento, presidente, dirán, esto es el avance, esto es el acuerdo de esta comisión ad hoc, y creo que esta mañana ha precisado de que no va a haber ese pago mensual. Si se van a beneficiar, va a ser por única vez un pago total de los aportes que está por devolver, presidente. Yo creo que ha sido muy claro, muy explícito, pero, presidente, yo no quisiera esto engrandecer, más por el contrario. Yo creo que los hermanos que aún todavía están viviendo una extrema pobreza, necesita de nosotros, necesita de este Congreso para sacar una nueva ley para favorecer o para dar adelante este tipo de fondos, porque realmente así nomás podemos salir adelante, así podemos solucionar nuestros problemas. Unos tenemos algo más, podemos aportar más. Unos no tienen nada, no pueden aportar nada, pero así podemos llegar a tal vez no a una igualdad al 100%, presidente, pero sí podemos darle una vida digna a estos ciudadanos que realmente necesitan, presidente, porque ahí es la protesta, ahí es el reclamo, ya dice que finalmente el gobierno está en el abandono, pero si nosotros como ciudadanos no ponemos también al menos una iniciativa nuestra para que sobre esto y sobre esta base el gobierno empiece a trabajar, porque finalmente todos nosotros somos gobierno, todos nosotros somos Estado, porque representamos a una nación, presidente. En todo caso, yo, presidente, solamente ya cuando la comisión ad hoc termine su trabajo y vendrá también a informarnos. ¿Me permite una interrupción? Ok. El congresista Zamudio le pide interrupción al congresista Apaza. Con el mayor gusto, presidente, si usted la tiene a bien. Gracias por su gentileza, colega Zamudio, y gracias, señor presidente. En realidad,
De estos 800 millones que se dice que se va a devolver por única vez, quisiéramos saber si va a haber el problema también de dónde se va a sacar el dinero para poder aumentarlos. Tenemos el problema de los que se han prestado del Banco Materiales. Esta comisión ad hoc prácticamente no tiene las atribuciones, no tiene las facultades para poder decidir sobre la situación difícil que se encuentran los prestatarios del Banco Materiales. Los bancos materiales, que son casi el 80% de los que han aportado al FONAVI. Estos trabajadores o usuarios del Banco Materiales debían, por decir, 1.000 soles, ahora deben 20.000. La comisión ad hoc quiere que se pague estas deudas impagables, impagables. ¿Cómo se va a solucionar el problema de los prestatarios, por ejemplo, del Banco de Materiales? Esto trae colación con FONAVI, porque toda esta devolución, toda esta indecisión, toda esta incertidumbre que viven estos prestatarios se basa precisamente en los fondos del FONAVI. En este momento no hay quien solucione el problema de un prestatario del Banco de Materiales que ha cancelado su cuenta, por ejemplo, por decir, señor presidente, el señor ministro, ha pagado su cuenta, ha pagado su préstamo, pero necesita un certificado para poder levantar el embargo. Sin embargo, la comisión ad hoc no hace nada, FONAVI no hace nada. El Banco de Materiales, que también tiene otra comisión liquidada, tampoco hace nada. Es decir, incluso se les sigue cobrando, no obstante haber pagado. Por otra parte, creo que lo más razonable es de que los prestatarios del Banco de Materiales quieren pagar, pero no pues con los intereses leoninos que se le ha dado de que un préstamo de 1.000 se convierte en 20.000. Esto no estoy alarmando, esa es la realidad. Entonces, ¿qué se va a hacer con esta gente? Que hay algunos que quieren pagar, pero tampoco no hay dónde pagar. Otros que quieren pagar y no saben cuánto van a pagar. Es decir, esta incertidumbre y esta bola de hielo crece cada vez más, señor presidente. Entonces, de una vez por todas, tenemos que tener definiciones, actitudes políticas antes que económicas, decisiones políticas antes que ver instancias de carácter de usufructuar intereses por parte de los bancos. Entonces necesitamos también saber qué se va a hacer, porque no podemos desligar de ninguna manera, señor presidente, el problema FONAVI, el problema de los prestatarios del Banco de Materiales. Los prestatarios del Banco de Materiales, señor presidente, son miles. Entonces, por tanto, también queremos que el día de hoy el señor ministro de Economía nos diga, o la persona indicada, que nos diga y que manifiesten a través de nosotros cuál es la realidad que van a estar estos trabajadores. Gracias. Congresista Zamudio. Bueno, presidente, yo le di una interrupción a mi colega Pasa con todo cariño, no una intervención. Bueno. Antes que comience el congresista Zamudio, ya estamos en comisión con quórum necesario y entonces la sesión extraordinaria es una sesión extraordinaria, ordinaria, no informativa. Puede continuar, congresista Zamudio. En primer lugar, por su intermedio, presidente, saludo al señor ministro de Economía, a los colegas asistentes y a todas las personas que nos acompañan esta mañana. En primer lugar, esta deuda del FONAVI fue irresponsabilidad de gobiernos del pasado, que se dispusieron este fondo en agravio de todos los fonavistas que vienen reclamando con justicia durante muchísimos años. Nosotros hemos tenido varias reuniones desde hace muchos años con los prestatarios del Banco de Materiales. Señor ministro, los prestatarios del Banco de Materiales dicen que ellos aportaron al FONAVI y quieren que de una u otra forma ese fondo pase al pago de la deuda que los prestatarios tienen con el Banco de Materiales. Quería ver si existe esa posibilidad, porque si nosotros vemos también que los aportes con el paso de los años y el monto que tenemos de 890 millones, no cubriría los aportes más los intereses. Eso por un lado, quería ver si eso puede ser una posibilidad de solución al problema
con miles de deudores del Banco de Materiales que tienen problemas y que su situación, lejos de resolverse, se agrava cada vez más. Uno. Dos, vemos que el monto que corresponde a los aportantes del FONAVI va a ser mínimo. ¿Existiría la posibilidad de ver, para entregarles a ellos, lejos de una suma de dinero mínima, entregarles un terreno con aptitud de vivienda, por ejemplo? Sabemos que hay terrenos de propiedad del gobierno central, gobierno regional y gobierno local. Ver cómo se podría hacer con este monto total una especie de habilitación urbana para que, lejos de recibir una cantidad de dinero mínima que no les alcanza para las expectativas que ellos se crearon, puedan tener un terreno con el futuro y en el futuro construir una vivienda. Yo creo que eso sería una salida más digna y más satisfactoria. Yo he conversado con muchísimos fonavistas, tanto en mi región, Arequipa, como en otras regiones del Perú. Y es lo que ellos aspiran, porque con una suma mínima no les alcanza ni siquiera para comprar un terreno. Pero si por justicia hacemos un registro a través de bienes nacionales sobre terrenos de propiedad de los 3 niveles de gobierno, hacer un saneamiento físico legal, dotarle de agua, luz y servicios, yo creo que esa sería una mejor alternativa. Y esto significaría la solución al problema. Entonces, en ese sentido, ministro, mi preocupación va en dos sentidos. Primero, ver cómo podemos convalidar la deuda del FONAVI con la deuda del Banco de Materiales y resolvemos ese problema de los deudores del Banco de Materiales. Y por otro lado, ver con justicia cómo podríamos habilitar un terreno con todos los servicios para entregar a los fonavistas, que sería una mejor respuesta a la gran expectativa que ellos tienen y que actualmente aspiran, señor ministro. Yo creo que sería una salida de justicia, porque esto de la comisión ad hoc tiene ciertas limitaciones, pero yo creo que si actuamos en conjunto y con un criterio de justicia, podría haber una mejor solución para todos los fonavistas que, como repito, vienen reclamando durante muchos años, que fue irresponsabilidad del gobierno, de gobiernos anteriores, los que destinaron con otros fines estos fondos que reclaman el día de hoy todos los aportantes al FONAVI. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Gracias, congresista Zamudio. De parte de la presidencia, ministro, quisiera hacerle algunas preguntas. Primero, los montos de devolución, porque los aportantes al FONAVI quisieran saber cuánto en promedio se les va a devolver, ¿no? ¿Cuánto se les podría devolver, ¿no? El monto máximo o el monto promedio, creo que es importante conocerlo, en forma ya definitiva, porque se ha estado especulando sobre este particular. Segundo, ¿cuándo se les va a entregar sus certificados de reconocimiento de pago? Porque entiendo que esto se va a hacer la primera quincena de diciembre, es decir, se les va a remitir a sus domicilios a los fonavistas que son discapacitados o que tengan 65 años, el monto que van a recibir. Entonces, ¿cuándo va a iniciar esto y cuándo va a concluir? Porque ellos quisieran saber seguramente datos exactos. Como ya lo han pedido los otros colegas, exactamente cuándo va a producirse la devolución, qué día, el 15 de diciembre, el 20, o todavía no se ha fijado por parte del gobierno y lo va a anunciar en los próximos días, que creo que es un asunto que es importante. Usted ha mencionado que son 60.000 fonavistas. La pregunta es, ¿a estos 60.000 fonavistas se va a cubrir con estos 890 millones? ¿O va a sobrar plata o va a faltar plata? ¿Se va a cubrir con solamente 60.000 fonavistas de los 1.170.000 más o menos? ¿Cuál es el monto total del fondo que correspondería devolverle a los fonavistas? Es decir, ¿cuánto han aportado los fonavistas, no el empleador, sino los trabajadores, y cuánto es ese monto total? Si se ha recuperado ese monto total para hacer las devoluciones, o todavía no se ha recuperado ese monto total y se va a recuperar, como usted bien lo
lo ha explicado, monto total. Hay unos inmuebles que nos explicaron los miembros de la comisión ad hoc. ¿Se va a vender estos inmuebles? Porque son de propiedad también de los fonavistas, ¿se va a vender? Si están valorizados, no están valorizados, ¿cómo se va a hacer? ¿No? Como bien ha preguntado el congresista Zamudio, la ley también prevé la devolución de los aportes en terrenos y en otras modalidades, compensaciones económicas, y lamentablemente los reglamentos no han salido. Faltan los reglamentos, porque si hubieran salido los reglamentos, en estos momentos hubiéramos tenido la posibilidad de alguien quisiera su dinero, alguien quisiera un terreno, alguien quisiera compensar deudas económicas, como los prestatarios del Banco de Materiales. Es decir, los prestatarios del Banco de Materiales tienen préstamos, se les está cobrando, pero muchos de ellos son también fonavistas, entonces se podría compensar lo que se les va a devolver en dinero con las deudas que tienen, si eso está previsto también en la forma como se te va a hacer las devoluciones de los aportes de los fonavistas. Entonces, esas preguntas de mi parte, distinguido ministro, para que haya certeza, que no haya especulación, que haya fechas fijas, que tengamos toda la información correspondiente. El congresista José Gutiérrez ha pedido la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo al señor ministro y a todos los colegas parlamentarios. Presidente, de todos los que han aportado el FONAVI, hay una gran cantidad de contribuyentes o de aportantes que se han beneficiado. Sería bueno precisar eso, cómo está el avance, porque hay muchos que se han hecho ya de casas, de préstamos, de agua y desagüe, de sistemas de electrificación, en fin, con cargo a ese fondo. Y yo no creo que esas personas que ya tienen casa, que se beneficiaron con ese fondo, vayan a pretender recibir algo adicional, porque ya ellos se beneficiaron. Número 2, ¿qué hacer, presidente, con los que están sacándole plata a los fonavistas sobre pretexto de mantener una organización, un aporte que durante el año pues se hace ya bastante interesante, sobre todo porque ahora podemos discriminar que hay por lo menos más de 1 millón de los que ya están calificados como aportantes, o sea, más de 1 millón de peruanos que no sé en qué cantidad de ellos estará aportando pues a la colaboración, a sus puestos o a sus dirigentes. Póngase una suma nomás de 5 soles mensuales por dirigente multiplicado por 1 millón de inscritos, ¿cuánto sería? O sea, es preocupante, o sea, porque yo concuerdo con lo que han dicho mis colegas, que se puede estar jugando con la expectativa de la población, generándose una suerte de ilusión, cuando al final se le vaya a hacer ya la programación y los montos, resulte siendo mucho menor a lo que por lo menos expectativamente pueden haber estado pensando, y sobre todo porque sobre esa base seguramente están dando pues sus aportes, sus cuotas. Y cómo enfrentar o cómo iniciar una campaña que no deben pagar a ninguna persona. Yo he visto que en su momento cuando se empezó a hacer el padrón, se publicó, se dijo que eso no cuesta nada, ¿no?, para el sector público. Pero ¿cómo hacer si todos saben que están haciendo cuotas? ¿Cómo hacer para que esas cuotas ya no sigan más y los que están lucrando puedan ser perfectamente identificables? Eso es fundamental, presidente, porque es parte de la transparencia sobre la cual esta y otras comisiones seguramente están trabajando. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista Gutiérrez. Vamos a dar el uso de la palabra al ministro, tanto y en cuanto que tenemos pleno… A ver, brevemente, congresista Paz. Sobre lo que ha aportado el congresista José Gutiérrez, sería muy importante también comunicar al Colegio de Abogados, porque malos abogados están induciendo a estos fonavistas, sorprendiéndolos y haciéndoles ver otras sumas que realmente no van a ser
a lo que realmente van a hacer el cálculo la comisión ad hoc. En todo caso, presidente, esto sería para una próxima, usted cite y que identifique quiénes son los que están, para ver si verdaderamente están haciendo lo correcto o están faltando a la verdad, presidente. Gracias, congresista Pasa. Ahora sí le damos el uso de la palabra al señor ministro de Economía, a efecto de que pueda responder las preguntas de los parlamentarios. Muchas gracias, señores congresistas. Voy a ir en el orden, tratar de seguir el orden que me fueron dadas las preguntas, hechas las preguntas. Primero, el congresista Guayama a ver. Los miembros de la comisión que fueron creados por la ley del referéndum son efectivamente 9 miembros, son 6 representantes del Ejecutivo, 3 representantes de la Comisión de Fonavistas del Perú. Sin embargo, es importante señalar que los representantes de la Asociación de Fonavistas han recibido más de 50 cartas notariales notificándoles la participación de las sesiones de la comisión, y a pesar de ello no han asistido. Digamos, las razones no las sabemos, pero lo cierto es, van más de 50 sesiones en las cuales no toman participación. Quizás por eso es que no están informados de las decisiones respecto a la devolución. O sea, no puedo, usted preguntaba sobre cuáles son los motivos, etcétera. La verdad no puedo especular sobre eso, solo puedo decir factualmente, no asisten, se les notifica naturalmente y esa es la situación. ¿Okay? Entonces, criterios, como le digo, los criterios que ellos señalan, no le puedo decir por qué están señalando criterios alternativos. Lo que sí le puedo decir es que la comisión ad hoc va a proceder a la devolución en función de los criterios legales señalados en la normativa al respecto. La ley 29.625, la ley 30.114. ¿Okay? Entonces, todo eso va a ser de acuerdo a ley. Congresista Crisólogo. La sentencia del Tribunal Constitucional del 2012 aclara la ley 29.625 y señala expresamente que solo se devuelve lo aportado por los trabajadores de manera individual, ya que lo aportado por los empleadores no proviene de su patrimonio y en ese sentido ese dinero irá a un fondo colectivo solidario. Es decir, la tabla que hicimos y el cuadro para que se vea el área, lo que se va a devolver es aquello que ellos efectivamente aportaron, es lo que van a recuperar al amparo de las normas legales correspondientes. Entonces, aporte de los trabajadores, para que quede claro, los aportes realizados por empleadores o por el Estado se constituirán en un fondo colectivo, como también manda la ley. ¿De acuerdo? El congresista Apaza, Justiniano Apaza. De nuevo, la devolución, usted preguntó sobre mecanismos de devolución, un poco respondiendo a la pregunta previa del congresista Crisólogo, de acuerdo al marco legal vigente, fechas para el pago. También había una pregunta del congresista Lescano, aprovecho de responderla. Las fechas para el pago, a ver, el marco legal lo que dice es que hay 8 años, hasta 8 años para pagar. Entonces, hasta ese momento se puede hacer el pago. Legalmente, la decisión del gobierno del presidente Ollanta Humala ha sido pagar lo antes posible. Y en línea con eso, y como ya declaré, la comisión ad hoc ha informado que se va a pagar antes de fin de año. Congresista Apaza, congresista Lescano, día exacto a estas alturas no tenemos, pero lo que les podemos decir es, y como ya ha ratificado la comisión ad hoc, antes de fin de año se paga el primer grupo.
Aproximadamente sería la quincena de diciembre en función del calendario, pero de nuevo, reitero la palabrita aproximadamente, para que después no me pongan el 15, no, aproximadamente esa es la fecha estimada, alrededor de esos días, en que se va a poder cumplir con todos los trámites que estaban en una de las filminas que les indiqué. Aprovecho de responder otra pregunta del congresista Lescano sobre los certificados cuando se entregan. Esos certificados se van a entregar antes de la devolución a cada grupo. No se puede entregar los certificados a todos porque se necesita verificar la información y ese proceso es el que va a ir haciéndose en oleadas de fonavistas. Estos primeros 60.000, que esperamos que puedan ser más, se está corriendo para poder, digamos, validar la información del mayor grupo posible. Lo que va a ocurrir es que algunos días antes de la devolución ya se va a contar con el certificado, se corre con todo el proceso operativo, se les envía el certificado y posteriormente se procede al pago. Estos pagos, estos grupos se van incorporando semestralmente, entonces semestralmente se van a ir emitiendo estos certificados a aquellos fonavistas aportantes cuya información ya ha sido verificada de acuerdo a ley. Y ahí se procede a emitir el certificado. Como dije, esto va a ser cada 6 meses, entonces cada grupo va a seguir esta misma dinámica. Se verifica la información, se emite el certificado y se realiza el pago. El congresista Apaza tuvo preguntas sobre qué se está haciendo por incrementar el fondo. Y ahí lo que puedo decir es que, de acuerdo también a las competencias que tiene la Comisión Ad Hoc y al marco legal vigente, se están realizando las acciones de cobranza y licitando los fondos para obtener mayores intereses. Es decir, por el lado de los fondos que ya están ahí, se licitan estos 890 millones para tratar de obtener la mayor rentabilidad financiera dentro de los parámetros que permite a la Comisión Ad Hoc actuar. Es decir, hay un mínimo nivel de calificación de riesgo de la entidad financiera en la cual se hace el depósito para proteger los saldos de los fonavistas, pero se rentabilizan. En la parte de acciones de cobranza, de acuerdo a lo que me informa la Comisión Ad Hoc, los representantes del Ejecutivo en la Comisión Ad Hoc, aunque yo informé que los otros no asisten, se tiene procesos abiertos con empresas eléctricas y empresas prestadoras de servicios de saneamiento, entre otros. Montos de los que estamos hablando que están en este momento en proceso de cobranza, algunos de esos actores. En relación a empresas eléctricas, se tienen 12 procesos arbitrales, de los cuales 5 se encuentran concluidos y 7 en proceso de nombramiento de árbitro, por montos ascendentes, en el primer caso 73 millones de soles, en el segundo 102 millones de soles aproximadamente, y de ahí, bueno, los procesos irán determinando efectivamente cuál es el monto de pago. ¿Okay? Están avanzados estos procesos. En cuanto a las EPS, se tienen 35 informes técnicos para el inicio de los procesos arbitrales, y acá el monto total es de 2.367.625.112.72, y acá es importante mencionar dos cosas. Este monto incluye los intereses adeudados por las EPS y veremos qué es lo que se puede hacer en los esfuerzos de cobranza. Hubo una pregunta, no recuerdo, alguno de los señores congresistas preguntó si efectivamente se había usado, me parece que fue el congresista Emiliano Apaza, si efectivamente se había usado en obras. Efectivamente se ha usado en obras. Una señal de eso es que, digamos, el mayor deudor como grupo, colectivo, uno de los mayores deudores, por lo menos que el mayor, son las EPS, o sea, se ha usado recursos para obra de saneamiento. Ahora la pregunta es si tendrán los recursos para poder pagar las deudas que tienen al FONAVI, ¿no? Pero sí se ha usado en obras. Sobre los intereses, una pregunta también del congresista Justiniano Apaza. La Comisión Ad Hoc ya ha señalado que vía la Ley 30.114 se ha optimizado el pago justamente para proteger los recursos por el impacto que habría tenido la hiperinflación de haberse continuado con la decisión previa, que era usar tasa de interés legal efectivo. Básicamente los aportes se hubieran licuado. La tasa de interés legal efectiva era bastante menor que la inflación. Entonces, la metodología que por ley se establece de usar periodos de aporte permite preservar el valor de los aportes.
y, digamos, y eso digamos, es fundamental, está en el marco legal. El congresista Emiliano Apaza habló de si son obras, ya le respondí, sí, hay empresas eléctricas se está cobrando, empresas de saneamiento se está cobrando y otros que ya he manifestado. El congresista Apaza, Justiniano, también repreguntó qué se hace para sanear propiedades y ahí está realizándose distintos procedimientos legales para levantar hipotecas, también para saneamiento físico legal de predios. Me salto a una de las preguntas también del congresista Lescano, el señor presidente de la comisión. En términos de inmuebles, la información que me ha hecho llegar la comisión ad hoc es que hay 76 inmuebles. El valor en libros no significa que sea el valor de mercado, el valor en libros es de 2 millones de soles aproximadamente, y están en proceso de saneamiento físico legal. El problema es que gran parte de estos, que son mayormente terrenos, están invadidos. Inclusive centros comunitarios, por ejemplo. O sea, ahí también hay potencialmente un problema. ¿Ok? Digamos, en monto es menos relevante, las deudas, otros adeudos son más importantes y están haciendo las gestiones de cobranza. Pregunta del congresista Paza, el congresista Gutiérrez también mencionó, efectivamente acá ha habido bastante de venta de ilusiones y nos parece importante remarcar, acá se está procediendo de acuerdo a ley en función de los aportes que han realizado, los aportes individuales son los que se van a devolver, ahorita preciso los montos, respondiendo a las preguntas del congresista Lescano, pero sí ha habido bastante desinformación al respecto que no ha provenido del Ejecutivo en ningún momento. Congresista Zamudio y congresista Justiniano Apaza tuvieron preguntas sobre el Banco de Materiales. Me informa la comisión que se han aprobado lineamientos que debe cumplir el Banco de Materiales en su administración. Estos lineamientos permiten a las personas refinanciar sus deudas. Adicionalmente, la comisión está tomando acciones para el levantamiento de hipotecas, así como otros problemas. Así, los comisionados están trabajando para proponer propuestas legales que solucionen cualquier problema que surja por aplicación de la ley. Entonces, se está viendo cómo solucionar los impases, sí, que se está viendo. El congresista Zamudio, también un comentario del congresista Lescano sobre entregas alternativas de terrenos. El marco legal, entiendo, corríjame si me equivoco, permite mecanismos distintos de devolución. Una interrupción. Lo que se está procediendo a hacer... ¿Tiene una interrupción, señor presidente? Interrupción, el congresista Justiniano Apaza. Gracias, señor presidente. Con vuestra venia, siempre al señor ministro. Cuando se habla del Banco de los Materiales, que es uno de los problemas muy álgidos en este problema de FONAVI,